Buenas noches, ¿cómo están, iglesia? Y seguimos con nuestra carta a los Efesios. Y bueno, vamos a abrir un poquito en el capítulo 1 de Efesios. Puesto los ojos en Jesús, ese es nuestro lema desde el primer día que entramos aquí, desde el primer día del año 2020. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios y el término principal que hemos estado estudiando es que todas las cosas, las bendiciones, todo es en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos es en Cristo Jesús. Entonces, hay un versículo que vamos a seguir hoy que es el versículo 7 del capítulo 1. Vamos a leer un poquito, por favor, si ponen. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 7, dice, hemos estado leyendo desde el principio que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos sido predestinados para ser hijos desde el principio de la fundación del mundo. Hemos sido adoptados como hijos también para alabanza de su gloria. Y también ahora en el 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Es interesante porque nosotros manejamos esos términos, los que vamos a la iglesia, cantamos canciones donde hablan de los redimidos, hablan de los que fueron perdonados y hablamos del perdón. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué peso tiene eso? Verdaderamente, ¿qué significado tenía eso? En primer lugar, habla de que fuimos redimidos, y es medio raro porque dice, fuimos redimidos por la sangre, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces vamos a estudiar un poquito qué significa ser redimido por la sangre. En primer lugar, la palabra muy común que escuchamos, el Señor perdona todos tus pecados. Cuando venimos a la iglesia, escuchamos que el Señor te perdona, que Él perdona. Sí, no, Él es demasiado bueno, Él te perdona todo. Y es como que esos términos pasan a ser algo simple y se pierde la profundidad de lo que es el perdón. El pueblo judío siempre aprendía a través de experiencia que ellos tenían en la vida y a través de todos los sucesos de su historia, Dios les iba enseñando. En cuanto a los ritos y reglas que ellos tenían, por ejemplo, el perdón de pecado tenía una figura, en el hebreo sería Yom Kippur. El perdón de pecado tenía un significado muy importante, porque dice que tomaban 2 machos cabríos, lo llevaban al altar, el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote sacrificaba un macho cabrío, y rociaba con esa sangre, rociaba el altar. Y ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío que quedaba vivo, y confesaba todos los pecados del pueblo de ese año, y luego que confesaba todos los pecados del pueblo, los soltaba al desierto para que nunca más regrese. Esa era la figura del perdón que tenían los hebreos. Ellos veían, mi pecado se fue, nunca más volvió. El problema era que todos los años tenían que hacer lo mismo, porque como sabemos, hasta la venida de Jesucristo, todos los ritos se tenían que repetir porque el hombre por sí solo nunca podía alcanzar la gracia y la misericordia y la salvación. Siempre era por obra, siempre tenía que la ley, si no cumplía la ley, estaba, como decimos los argentinos, en el horno. Entonces, fíjense que decía, ¿hasta dónde alcanza la misericordia del Señor? Vamos a leer el Salmo 103, 12. Le voy a pedir al hermano que está en proyección que vaya poniendo ese versículo.
Y después Isaías 44:2. Vamos con cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Se puede acercar el oriente y el occidente? ¿Sí o no? Ahora vamos a leer Isaías 44:2, un poquito. Así dice Jehová, Hacedor tuyo. Perdón, 44:22 me parece que era. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es interesante porque ahí comienza también, vamos a entender qué significa redimir. Perdón de pecado, entonces el perdón de pecado sí tenía una consecuencia visible para el pueblo judío. Alguien tenía que morir para que el otro viva. Y la remisión de pecados o la redención, que es un término que nosotros vemos que dice ahí en el verso 7, dice, ¿en quién tenemos redención? La redención habla, y el término redención significa pagar un rescate, pagar un precio por alguien que estaba esclavizado. Y fíjense que ese fue el símbolo que usó el Señor cuando le sacó al pueblo le sacó el pueblo y lo llevó por el desierto hasta la tierra prometida. El Señor redimió a su pueblo de la esclavitud y lo sacó a libertad. Es interesante porque usted va a encontrar 1 Pedro 1:19. Vamos a leer qué dice 1 Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, vamos a leer un poquito Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La redención, ¿quién es nuestro Redentor? ¿En quién está la figura asentada de la redención? En Jesucristo. ¿Cuál es el método? La sangre derramada en la cruz. Ese es el precio por todos nuestros pecados. Y ahora yo digo, pero ¿hasta dónde alcanza la gracia del Señor? Porque va a decir, fuimos redimidos por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y te puedo decir, mi hermano, ¿hasta dónde alcanzan las riquezas del Señor? Es como cuando usted, por ejemplo, no sé si le pasó alguna vez, pero por ejemplo, alguien le da un cheque en blanco y le dice, poné todos los ceros que vos quieras. Si alguien te daría hoy un cheque en blanco, ¿cuántos ceros pondrías ahí en la cifra? Poné todos los ceros que vos quieras. Imagínate un poco. Vamos a ser así, vamos a ser generosos. 10.000 millones de dólares. O sumá todas las riquezas que puedas tener y poné ahí, en ese cheque en blanco. Dios creó todo lo que vos ves. Él es dueño de todo. Pero Él te dice, cuando vos pones todos los ceros que a vos se te ocurrió ahí, Él te dice, espera un poco, te voy a dar otro cheque por las dudas, por si te va a faltar. Por eso, ahí dice que Él hizo sobreabundar sobre nosotros su gracia.
Y la redención es esa. La redención no es que no costó nada. Ah, no, tranquilo, yo fui redimido por el Señor. La redención le costó a su único Hijo. Por eso dice, todo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. La redención le costó a Jesús su muerte en la cruz. Por eso cuando nosotros leemos, vamos a leer otra vez, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? En el amado. El pecado, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Te voy a decir, mi hermano, hay dos tipos de personas nada más. Los que fueron redimidos y los que no están redimidos. Me acuerdo que había un himno que cantábamos, los que son redimidos del poder del enemigo. Canten alegres al Señor. Fíjense la condición del hombre no redimido. Efesios capítulo 2, verso 1. Va a hacer una comparación y va a decir el apóstol, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Él está hablando a los redimidos. Anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces, ¿dónde está la redención? La redención es un precio muy grande que Él pagó, porque la paga del pecado era muerte. Romanos 6:23 va a decir, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, mas la paga del pecado es muerte. Pero en Romanos el capítulo 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mi hermano, ¿por qué estamos atados al pecado? ¿Por qué estamos con culpas? ¿Por qué venimos arrastrando un montón de cosas en nuestra vida espiritual? Porque necesitamos ser redimidos del poder del enemigo. Necesitamos cambiar nuestro ADN espiritual. Y nuestro ADN espiritual es Jesucristo. Por eso usted va a leer más adelante en Efesios, ahí donde estamos leyendo, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Y después va a decir que Él nos dio el Espíritu Santo, que nos selló con la promesa del Espíritu Santo, que son las marcas de nuestra herencia. Mi hermano, pensá bien en tus caminos. Vos fuiste redimido por la sangre
derramada en la cruz, preciosa sangre. Fuiste redimido. ¿Hasta dónde alcanza ese perdón? Dice que Él nunca más se vuelve a acordar. Nunca más se vuelve a acordar. La sangre de Jesús nos libera primero de la culpa del pecado. Segundo, de la condenación del pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. También nos libera del poder del pecado. Por eso dice, en otros tiempos andabas en la voluntad de tu mente, en los deseos de tu carne. Y también del castigo del pecado, porque el pecado tiene castigo, porque la paga del pecado es muerte. La redención que el Señor nos da no era como la redención que tenían el pueblo judío, era una vez al año, sino que dice, entrad confiadamente al trono de la gracia, va a decir Hebreo, acérquense, porque su sacrificio es una vez por todos y para siempre. Mi hermano, también algún día nos va a librar de la presencia del pecado, un día cuando estemos en su presencia. Por eso la redención del Señor es pasada, presente y futuro, porque desde el principio de la fundación del mundo, Él ya te amó y pensó. Y fíjate cómo dice el capítulo 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, Él ya te había escogido, ya te había amado. Y es presente porque su sangre hoy sigue limpiándonos. Nos está liberando de la culpa, perdónate. Y no hay nada tan grande que vos puedas hacer para dejar de merecer la gracia de Dios. Y tampoco hay algo tan grande que vos puedas hacer para merecer la gracia de Dios. Porque Él ya pagó todo el precio en la cruz del Calvario.